Listo, ya estamos enlazados. Muy bien, gracias. ¿Ya tienen sus preguntas para Juan? Qué Yo sí, yo calladitos. tengo varias preguntas, a ver qué tal. Con Juan Villoro. Muy bien. ¿Quién va primero? Creo que va primero Daniela, ¿verdad? Sí, Dani, luego tú, Va. luego Melissa, Mariel. Mariana está muy callada hoy. No, no le caemos bien hoy a María. Va acabando de trabajar. Se me hace que no escucha, yo creo. No, No, sí, ya nos te contestó que sí escucha. sí, dice que sí le caigo mal. Hola, hola. Hola, Silvia. Buenas Bienvenida, noches. buenas noches. Estamos en línea, Silvia, y grabando ya para tener. Falta Héctor, por cierto. Qué calladitos. Sí, ya estamos en vivo, en Facebook. Les da pena. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Siempre puedes decir que te gustó el libro, que estás leyendo. O sea, pues, Ya lo estamos terminando. sí, siempre hay cosas que decir. O sea, no me digas que no. Estamos comenzando el foro de Olimpia también. Te Sí, cortaste el justo. cabello, Silvia. Muchos, sí. Pero se te ve bien, fíjate, te ves bien. Gracias. Gracias. Cambios. Cambios. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes cómo consideran este libro? ¿Qué es biografía, crónica? ¿Qué es? Un ensayo sobre Autoficción, su padre. Es no Ensayo. ficción. Ensayo, ¿no? Sí, ok. Es lo que estaba yo pensando. No, yo Sí, ahí porque en Goodreads Está puse entrando el autor. si era autoficción y nada. Vamos. sí, no es novela, no. Pero ahorita el autor nos termina de decir. Hola, Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy Muy bien, buenas noches. bienvenido. Muchas gracias. Pues Juan, te queremos dar la bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Para nosotros fue un verdadero gusto, placer, el haber podido leer tu libro. Justamente ahorita antes de que entraras estábamos platicando, preguntándonos tu novela en qué género estaba catalogada, pero bueno, ya ahorita nos irá respondiendo conforme vayamos preguntando. Y pues bueno, bienvenido seas a Recomiéndame un buen libro. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, de entrada les digo que definitivamente no es una novela, pero ya iremos platicando. Gracias. Muy bien, Juan, pues no sé si nos quisieras platicar un poquito de ti y nos lanzamos con las preguntas. Pues bueno, no sé qué curiosidad puedan tener. Yo me dedico a la literatura, al periodismo. Desde hace ya muchos años escribo para niños y escribo también teatro. Soy un autor bastante disperso, entonces escribo en distintos géneros y pues he vivido en México la mayor parte de mi vida, salvo 3 años en Alemania, en Berlín Oriental y 3 años en Barcelona y algunas estancias de semestres en Estados Unidos, 3 semestres distintos, pero pues eso ha sido todo. Entonces, pues esas serían mis características fundamentales y soy aficionado del Necaxa que cumple 100 años en 15 días. Muy bien, pues sí, nos lanzamos con las preguntas y creo que con las preguntas van a ir saliendo ahí todas las inquietudes. Juan, muchas Muchas gracias. gracias. Pues Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Juan? Mucho gusto Ah, conocerte, tenerte aquí con nosotros esta noche. Mi pregunta es acerca del filósofo que pudo haber sido no nombrado en alguna plática con tu padre. Es decir, en todo el libro nos muestras todo un bagaje cultural, que tu padre era una persona que cuestionaba todo. Y me llama mucho la atención si llegó a haber algún momento algún filósofo que para él fuera como innombrable, o sea, que realmente no lo pudiera soportar o que no estuviera. No estaba en su talante tener enemistades. Él se interesaba poco realmente en el mundo de los afectos y al mundo de los afectos corresponde también el odio o el rencor o el encono. Entonces él, cuando a alguien no le interesaba, pues simple y sencillamente hacía abstracción de esa persona y no tenía ninguna enemistad. Al contrario, soportaba muy bien las críticas que le hacían, que eran bastante continuas, porque era considerado, sobre todo en temas políticos, ¿no? En temas políticos era considerado muy romántico y lo tomaba con muy buen talante. Por ejemplo, este columnista del Reforma, Jesús Silva Herzog Márquez, a quien yo conozco bien, tenemos incluso una amistad, hizo una crítica bastante furibunda de mi padre. Él es bastante exaltado como articulista y a mi padre, para mi sorpresa, no le molestó en lo más mínimo, no le afectaba el roce con los demás, para bien y para mal, ¿no? Era una gente que hacía abstracción de las personas con enorme facilidad. Y bueno, mi segunda pregunta era acerca de qué fue para ti estar en Chiapas junto con los zapatistas, con Marcos, con Galeano. Yo tuve oportunidad de conocerlo en alguna ocasión en Cebú, en las islas, y sí es una persona realmente que impone y, o sea, seguir toda su trayectoria es muy interesante, es una persona muy intelectual, pero sobre todo a mí me llamó la atención el hecho de que hayan aceptado las cenizas de tu padre y que él haya dado un discurso sobre él. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Marcos Galeano? Fue un discurso muy hermoso, porque como yo cito pasajes bastante largos ahí en el libro, él habló pues, de la relación que tuvo con mi padre, del momento en que mi padre quiso ser zapatista. No sé si hay algún elemento de ficción. Yo mismo
en el libro digo probablemente adorna esto porque lo cuenta casi con visos de leyenda, ¿verdad? Así un filósofo que llega con zapatos de calle en la madrugada a buscar un ejército rebelde, lo romantiza pues muy atractivamente, casi lo convierte en un cuento, ¿no? Probablemente algunas cosas las exagera, pero mi padre cuando yo lo acompañé a Chiapas varias veces, efectivamente iba con ropa de calle, como si fuera la universidad, no se preparaba para ir a ese espacio y bueno, se dedicaba con enorme pasión a entender, a aprender de los zapatistas. Nunca quiso imponerse ante ellos, nunca quiso enseñarles nada especial, nunca se consideró un maestro. Ante ellos se consideró un aprendiz y yo creo que por eso lo valoraban mucho. Y de manera un tanto hereditaria, pues Marcos se convirtió en miembro de la familia. Le decíamos a mi papá en broma que en realidad tenía 5 hijos y su favorito era Marcos, y naturalmente no podíamos contradecirlo mucho en su favoritismo porque pues Marcos había transformado la realidad de México y nosotros no habíamos hecho nada parecido. A partir de que yo hice este comentario, el propio Marcos me empezó a mandar cartas donde me llamaba hermano afectuosamente, y yo naturalmente le correspondí. Nos hemos visto varias veces, bueno, desde antes de la muerte de mi padre, aunque a partir de la muerte de mi padre ya la relación se estrechó más, nos hemos visto con frecuencia y es una persona con un gran sentido del humor, una persona con una cultura vastísima, que además es obviamente un gran orador, y un escritor político de primera fila, con mucha curiosidad, siempre atento a nuevos libros, a nuevos proyectos. En alguna ocasión estuve con él en una discusión y había varios cineastas, y de esa discusión rápida que tuvimos, se le ocurrió hacer un festival de cine. Y efectivamente, 1 año y medio después, ahí estaba el Festival de Cine, ahí se estrenó la película Roma de Alfonso Cuarón, antes de que se presentara en los cines. Recuerdo a los zapatistas metiéndose las manos bajo los pasamontañas para limpiarse las lágrimas en algunas escenas críticas de la película de Cuarón, de modo que muy rápidamente es como una esponja, ¿verdad, Marcos? Que ve posibilidades. Por un lado, le hablé de unos artistas contemporáneos, Damián Ortega y Gabriel Orozco, que han expuesto en la Tate en Londres, en el Georges Pompidou, en los mejores museos del mundo. Los invitó a trabajar allá a un festival que se llama Comparte. Cualquier cosa que suene interesante para él de inmediato la atrapa, y es alguien muy abierto pues al arte, la literatura, todos estos temas, la religión también, porque él tuvo pues una formación con los jesuitas muy fuerte, al igual que mi padre. De modo que eso también los hermanaba mucho a ellos. Yo no estudié con los jesuitas, aunque los he frecuentado mucho porque mi tío era jesuita, mi padre estudió con ellos, mi excuñado era jesuita, bueno, uno de mis mejores amigos, Luis de Tavira, fue jesuita. En fin, he estado rodeado de gente de la Compañía de Jesús, y digamos, una parte de la Iglesia Católica que me parece particularmente interesante. Entonces también yo he estado cerca, pero no fui formado por los jesuitas. Entonces eso también hermanaba a mi padre con Marcos, porque quien haya estudiado con los jesuitas sabe que impregnan mucho carácter. Dicen que no hay ex jesuitas, que una vez que tú has sido jesuita lo eres para siempre. De modo que sí hay un carácter muy especial que seguramente tuvo mi padre y que compartía con Marcos, ahora llamado Galeano. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Juan, adelante, Juan Velázquez. Sí, perfecto. Bueno, pues Juan, es un gustazo que estés aquí con nosotros, de verdad, yo te admiro mucho. Eres de esos autores top hasta arriba. Yo leí cuando era adolescente el libro Salvaje, y ahora encontrarme con este libro pues es una cosa maravillosa, porque creo que también he madurado yo como lector para poderlo comprender, para poderlo analizar, y nos invitas a muchas reflexiones. Yo pensé que iba a ser un libro un poquito más íntimo, en el sentido
apegado más a la parte sentimental, pero me doy cuenta que es un poco más un homenaje hacia tu padre y ahorita nos preguntábamos cuál es el género, en dónde lo podemos clasificar, hacia dónde va orientado. Yo soy, si antes era tu fan, ahora lo soy mucho más después de saber todas estas historias, todas estas anécdotas. Lo disfruté de inicio a fin y bueno, estoy maravillado con tu libro. Otro libro que me gusta tuyo es uno chiquitito que publica el Fondo de Cultura y a mis alumnos les gusta mucho, el de Yo Soy Fantana Rosa. Es buenísimo, quiero invitar a todos los que están aquí, es un libro muy cortito para que lo lean, es muy, muy, muy bonito. Yo te quiero preguntar lo siguiente, en alguna parte del libro dices que todo autor se convierte en su propio borrador, y por ahí hablas de una autora que hoy es una de las principales de América Latina y que de alguna manera tomaba talleres contigo y que platicas esta anécdota de estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Yo me quedé con la duda, ¿quién es esa autora? ¿Quién es esa discípula? Y no sé si nos puedas contestar eso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, sobre los géneros. Obviamente, este es un libro testimonial. Hay una gran confusión en el mundo editorial que a cualquier texto narrativo se le llama con enorme facilidad novela. Incluso muchas veces se piensa que si algo se presenta como novela, se va a vender más y los editores a veces fingen que ciertos libros que no son novelas pertenecen a este género. Hay una escritora argentina que se llama Silvia Molloy, que hizo una investigación muy interesante de cómo muchos libros de América Latina que no son novelas han sido presentadas como tales y pone entre muchos otros ejemplos el Ulises Criollo de José Vasconcelos, que es la autobiografía de este gran escritor mexicano, pero que suele estar clasificada como novelas, lo ponen en cursos de ficción y obviamente pues él no quiso contar una ficción, está contando su vida tal y como fue, tal y como ocurrió, ¿no? Entonces es una frustración o un tabú o quizá podríamos decir un cierto complejo que tenemos los latinoamericanos con el tema de la verdad. Nos cuesta mucho trabajo decir cosas que son verdaderas. Entonces, a veces las disfrazamos de ficción o a veces las prestigiamos, ¿verdad? Diciendo es una novela. Pero una novela, pues es algo que tiene por lo menos una parte inventada, ¿no? Todos, obviamente, cuando uno escribe una novela, si tú eres ruso, pues generalmente escribes de Rusia, ¿no? Y tus personajes beben vodka y entonces es tu mundo, es tu universo, ¿no? Pero ese universo que conoces, obviamente lo cambias, lo resignificas, lo reinventas, ¿no? Entonces, en la figura del mundo, pues no, yo pretendo que no haya invención, aunque obviamente en la memoria, pues uno a veces tergiversa las cosas, porque al recordar a todos nos ha pasado que recordamos las cosas un poco distintas de cómo ocurrieron. Pero bueno, yo trato de ser fiel a mi memoria, trato de ser fiel a los hechos, de modo que el género es el género de la crónica, o si se quiere, es una mezcla de crónica y ensayo, porque hay por ahí también algunas reflexiones sobre las ideas de mi padre o las ideas de Octavio Paz y las ideas contrastadas entre ellos dos, en fin, que tienen algo de ensayo. Entonces ese es el género al que yo acudiría. Luego, la pregunta que me haces, pues desde luego tengo que decir que no te puedo responder y te pido una disculpa y te voy a explicar por qué. O sea, porque si te pudiera responder, pues lo hubiera nombrado en el libro, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser profesor de la Universidad Nacional y de otras universidades. He tenido la suerte también de coordinar un taller, pero yo no quise aquí poner el nombre de esta escritora porque es demasiado importante ella. Es una escritora muy significativa. Yo no quiero hacerme pasar por su maestro. Cuando imagínate que alguien dice, yo soy el maestro de Juan Rulfo, o yo soy el maestro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Este escritor es tan importante, tan significativa, que yo no quiero presumir de haber sido su maestro. Si acaso ella alguna vez dice que por ahí lo ha dicho, entonces eso es generosidad de su parte, que yo fui su maestro, pues yo quedo muy agradecido, pero no quiero yo ponerme el adorno porque pues parece, porque siempre la figura del maestro parece que está un poco por encima
¿no? Entonces decir yo soy el maestro de esta gran escritora, pues es como decir, entonces yo soy un súper escritor. No, yo fui su maestro, eso fue un accidente, pero además yo estoy seguro que ella hubiera sido tan buena escritora con o sin mí. Entonces, por esa razón, simplemente, y además lo importante, pues no era quién es ella, sino la dinámica, ¿verdad? Esta dinámica en que de pronto a ti te interesa más el trabajo de la alumna que a la alumna misma, y ella está harta de su trabajo, ya quiere pasar a otra cosa, y de pronto te dice, mira, el libro te interesa más a ti que a mí, por favor, sigue adelante tú. Que también, como es una confesión un poco íntima, alguien podría decir, oye, pues cómo esta mujer abandona su trabajo así, no sigue trabajando como le dijo el maestro. Entonces, por todas estas razones que digo, bueno, ya ahí queda su nombre, pero bueno, los investigadores literarios que son como sabuesos o detectives, pronto darán con ella. Muchísimas gracias, Juan. Y Al muchas contrario. felicidades. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Encantada de conocerte. Yo también había leído el libro Salvaje y normalmente leo también tus columnas y sí fui muy fan de tu libro. Me encantó, me encantó. O sea, de verdad lo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo. Te agradezco porque es un libro que has escrito eso, no solamente como contándonos esta relación con tu padre y no solamente terminando como de eh, cerrar este ciclo de conocer a tu padre para poder entender mejor muchas cosas y admirar y dejar ir y seguir adelante y crecer. Sino que además, por ejemplo, les comentaba yo a los compañeros que aprendí muchísimo. Yo no soy de México y entonces hay muchas cosas que para mí fueron nuevas eh, y lo agradezco mucho. Además, la manera como las cuentas, realmente se nota muchísimo el artista que eres con las palabras. Yo realmente quería preguntarte más bien una cosa desde el punto de vista periodístico. Es el libro está lleno de información y lleno de datos, muchos de los cuales incluso son antes de que tú hayas nacido, o sea, son datos de tu padre cuando él todavía, incluso estaba en España, cuando era pequeño, cuando llega a México. Eh, Me gustaría saber cuál fue tu proceso para elegir no solamente el material que ibas a utilizar para el libro, sino además para organizarlo, para estructurar el libro y entonces decidir cómo es que ibas a contar este testimonio sobre tu padre. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada te pregunto, ¿de dónde eres? Soy de Perú. Ah, mira, ¿pero vives en México o estás allá? Sí, vivo en Ciudad de México. De hecho, a ti te conozco por referencia desde hace mucho porque Julio Villanueva Chang es muy amigo mío y luego él me decía que se quedaba contigo y era como de, oh, mira, qué curioso. Sí, cómo no, él se quedaba aquí en mi casa. Me acuerdo que en una época en que había muchos apagones aquí, y él dice, esto no pasa en Perú, o dice, solo pasaba cuando Sendero Luminoso hacía actos Sí. terroristas. Y le dije, bueno, pues en materia de luz y fuerza estamos peor que Perú. Entonces, aquí se quejaba de los apagones, porque aquí en la casa hacía el cierre de su revista, y entonces siempre Sí. necesitaba la computadora y todo para cerrar la edición de Etiqueta Negra, ¿no? Sí. Sí, un gran amigo y periodista de primera fila, Julio Villanueva Chang. Bueno, volviendo al tema del libro, y gracias por la pregunta. Yo no quería escribir una biografía porque no soy la persona que debe hacerlo, eso lo tiene que hacer un especialista mucho más capacitado y con una visión neutral. Yo quería hacer la historia de un hijo, pero también quería demostrar que el sujeto del que yo estoy hablando pues tuvo una vida pública interesante, porque hay temas que me parece que vale la pena que se comenten, ¿no? Como el exilio español, por ejemplo, adoptar una nacionalidad que no es la tuya. Pues ese es un tema social que no solamente es de mi padre, sino de muchas personas. El movimiento estudiantil del 68, en el que él participó, la fundación de partidos políticos aquí en México, la reforma democrática
de 1977, que estableció las reglas de participación ciudadana que casi tenemos hasta ahora, con modificaciones, pero fueron esenciales, el movimiento zapatista, o sea, todo este tipo de circunstancias, quería que fueran un fresco social, pero finalmente yo soy su hijo, entonces quería también que el libro tuviera elementos de vida personal. El gran problema para esto es que mi padre era una persona muy poco comunicativa en cuanto a historias o afectos. Él no contaba anécdotas, eso lo digo en el libro, era muy refractario a esas cosas, entonces con él era muy fácil hablar de ideas, de épocas, de libros, pero era muy difícil contar chismes o era muy difícil decirle, papá, tengo un problema, fíjate que me siento angustiado. Se empezaba a poner muy nervioso, eso no le gustaba. El mundo de las emociones y todo trataba de mantenerlo al margen. Él creció en soledad en un internado de jesuitas en Bélgica, se acostumbró a eso creo que lo ayudó a formarse como filósofo. Para un filósofo es muy importante estar a solas. La mayoría de los grandes filósofos han sido misántropos que han vivido sin compañía, que la mayoría no han tenido hijos. Yo incluso doy una lista ahí de filósofos que fueron célibes. Entonces, con todas estas circunstancias, lo difícil era encontrar la vida privada. Y entonces, obviamente me di a la tarea de tratar de establecer estos vínculos no tan fáciles de conectar, porque yo quería que en cada caso que yo hablara de mi padre hubiera ese tipo de conexiones. Y entonces la manera de estructurar el libro era encontrar unidades de sentido en donde hubiera una cuestión más o menos pública que le hubiera importado a mi padre, pero que tuviera un soporte en donde yo pudiera dar una clave personal o una clave íntima. Por ejemplo, cuando a él se le ocurre apoyar al Partido Mexicano de los Trabajadores con una taquería, ¿no? Entonces, como todos los mexicanos comemos tacos, dijo, pues es un negocio seguro, vamos a apoyar a la clase obrera y esto va a ser sensacional. Y yo fui testigo de eso porque estuve en una primera taquiza en donde Berto Castillo, el líder del partido, llevó estos taqueros que había conocido, ¿no? Y que trajeron sus famosos tacos de guisado. Entonces se dio toda esa controversia. Entonces ahí me pareció que, por ejemplo, las ilusiones revolucionarias de mi padre podían ser contadas en clave personal, es decir, vincular lo público, el Partido Mexicano de los Trabajadores, la lucha por una nueva sociedad, con algo tan personal y curioso como esta disputa por los tacos y si el hombre revolucionario debe comer tacos de guisado o debe comer tacos al pastor, en fin, todas esas cosas. O por ejemplo, el 68 evidentemente es un movimiento muy documentado, hay libros de sociología, de historia, está La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y tantos otros libros, ¿no? Pero yo quería hablar de su participación en la coalición de maestros, de lo que él había sentido, de el hecho de que se había quedado en México cuando todos le pedían que se escondiera y se había quedado en México para llevarme a mí a las Olimpiadas porque había comprado boletos, porque me lo había prometido y esa era una época en la que yo era sonámbulo y requería de un cierto apoyo para dejar de ser sonámbulo. Entonces, nuevamente, conectar lo público, el movimiento del 68, con algo privado, su hijo sonámbulo, las ganas de ver las Olimpiadas, mi mirada del 68, que era una mirada totalmente distorsionada, porque en la escuela todo el mundo decía los comunistas ya se infiltraron en México, quieren boicotear las Olimpiadas, cuando que las demandas del movimiento era liberar a los presos políticos, diálogo público con el presidente y respeto a la Constitución. O sea, eran realmente demandas legales, no eran otra cosa. Entonces, todas estas situaciones las traté de conectar así de esa manera, ¿verdad? Y entonces fui como creando unidades de sentido, es decir, historias, ¿no? Entonces el libro en realidad es una serie de historias en donde lo público se conecta con lo privado. Y vuelvo a insistir, para mí lo más difícil era lo privado, porque como dice mi mamá, los parientes son esos desconocidos, pero ahí sobre todo está pensando en mi papá, ¿no? Está pensando en esta persona que estaba con nosotros, pero era muy refractario a tener vida personal. Increíble, pues te quedó excelente. Muchísimas gracias y un Hombre, placer gracias. conocerte. Gracias a ti. Mariana, adelante. Buenas noches, Juan. También para mí me pareció un libro muy interesante, me encantó.
Y bueno, me sentí muy identificada porque, pues, como somos contemporáneos, aquí hay una parte en la que dices que lo peculiar de los hermanos menores del 68, que yo también soy de esos, no optamos por la confrontación en grupo, sino por la radicalidad de las búsquedas individuales. ¿Me podrías explicar un poquito más esto? Sí, cómo no, con todo gusto. Es que ahí yo en el libro cito una frase de Eduardo Valle, que era uno de los líderes del movimiento. Él era un sinaloense, ya murió por desgracia. Él estuvo también en el Partido Mexicano de los Trabajadores, él pertenecía al Politécnico y fue un líder muy carismático. Y cuando estaba en la cárcel de Lecumberri, en las conversaciones con Elena Poniatowska para el libro La Noche de Tlatelolco, él dijo, los verdaderos herederos de este movimiento no son las personas de nuestra generación, porque nuestra generación ya fue amedrentada, nuestra generación ya está en la cárcel. ¿Quién se va a atrever ahorita a hacer otro movimiento? Dice, pero nuestros hermanos menores, los que vieron las manifestaciones desde las banquetas y supieron que algo estaba pasando, en ellos está el futuro y la esperanza, porque ellos no olvidarán la ignominia que sufrieron sus hermanos mayores. Yo y tú y Víctor pertenecemos a esa generación, es decir, la de los que teníamos 12, 14 años en el 68 y nos enteramos de que algo podía cambiar, pero no había cambiado y como que se fraguaba algo distinto. Yo recuerdo, por ejemplo, la paloma blanca que anunciaba las Olimpiadas y que de pronto y amanecía con una mancha de sangre, ¿no? Como diciendo, la paloma blanca ha sido mancillada. Entonces estaba ese elemento de cambio. Pero claramente nuestra generación no hizo un movimiento político revolucionario, salvo el subcomandante Marcos, pero fue una cosa marginal y en Chiapas, ¿no? Pero digamos, no hubo un movimiento parecido, ¿no? Colectivo. Muy inteligentemente, el gobierno mexicano entendió que la clase media, las clases ilustradas, no iban a estar conformes con lo que había y que tenía que abrirse. De modo que inmediatamente después de que terminó la presidencia de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que lo sucedió, lanzó la famosa Apertura Democrática. Recordarán ustedes que invitó a trabajar a muchos jóvenes con él, nombró embajadores como Anguiano, jovencísimo de 30 y tantos años, en China. Estableció relaciones muy importantes, por cierto, con China, apoyó nuevos sistemas educativos, se abrió mucho el sistema político mexicano y la sociedad a las capas medias y a los jóvenes. Hubo una absorción de energía, se fundaron instituciones como el INJUVE y el CREA, que apoyaban a los jóvenes, se permitieron los conciertos de rock poco a poco, que estaban prohibidos, ¿no? Es decir, se fue liberalizando México, se permitieron primero periódicos progresivamente de izquierda, como el 1+1, luego La Jornada, Proceso, etcétera. Bueno, se le dio el golpe a Excelsior en el 76, pero posteriormente esto cambió. Entonces, todo ese proceso, digamos, de liberalización también hizo que nuestra generación pues no saliera a las calles ni fundara un partido nuestro, ¿no? Es decir, no tuvimos un movimiento como el 68, lo cual no quiere decir que no haya habido intentos de cambio, pero creo que estos intentos, como digo en el libro, han sido más bien individuales. Yo me dediqué a la literatura, Alberto Kalach, que es uno de los grandes arquitectos de México y del mundo, se dedicó a la arquitectura, Alfonso Cuarón se dedicó al cine, o sea, son distintas maneras de transformar. Hay grandes científicos que tiene México, etcétera. Entonces son búsquedas individuales, no fue un movimiento social. Por supuesto que nosotros nos sumamos después pues a otras transformaciones importantes. Pues yo mismo he estado en causas como el zapatismo, los movimientos, el apoyo a los grupos indígenas, a grupos ecologistas, en fin, ¿no? Y los mexicanos nos hemos implicado en tareas colectivas después de los terremotos, etcétera. Pero no hubo un movimiento de nuestra generación como el del 68, eso pues es muy claro.
Muchas gracias, Juan. Nada, Muy interesante todo esto que nos dices. Gracias de veras. gracias. Valentina Éboli, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Buenas Hola. noches. Qué gusto poder saludarte y platicar contigo. Es una joya, definitivamente, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es la admiración y coherencia con la que tú percibes a tu padre, ¿no? Es lo más bonito de todo esto. Y bueno, la parte que más disfruté creo que fue justo ese nacionalismo que tenía tu padre por sobre todas las cosas, ¿no? Me gustó muchísimo. Y bueno, tú nos comentas que la parte privada es lo que más trabajo te costó, pero me gustaría saber si hubo alguna parte en donde te quedaras como un poco estancado, que dieras vueltas, que te costara como más trabajo, algún capítulo que te costara como más trabajo que otro. Mira, es muy interesante lo que dices. Yo quería tocar asuntos privados, pero tampoco tan privados, ¿no? Eso debo decirlo. Yo creo que nadie quiere conocer la vida muy íntima de sus padres, ¿no? Por supuesto. Tampoco quise meter en el libro la vida sentimental de mi padre, porque parece una paradoja, pero no necesariamente lo es. Se interesaba poco en expresar sus emociones, se interesaba poco en hablar de temas personales, pero tuvo una muy activa vida, no sé si sentimental o erótica, pero se casó muchas veces, tuvo muchas mujeres, ¿no? Entonces, eso y obviamente eso causó problemas, porque no siempre supo manejar esas situaciones de manera adecuada, y yo no quería meterme en ese mundo, ¿no? Es un mundo que no me corresponde a mí analizar. Por otra parte, me gusta que tú digas, ¿no? Que esta pues celebración de la coherencia, yo creo que es una de las cosas más importantes de su vida, yo la quise resaltar. Si yo hubiera escrito este libro hace 30 años, ¿no? Probablemente habría incurrido en el error de criticarle muchas cosas pequeñas a mi padre, porque todos tenemos rencorcillos, tenemos cosas en las que sentimos que los padres se portaron mal con nosotros. Y yo hace 30 años seguramente hubiera dicho, pues él actuó mal a mi modo de ver por esto y esto y esto en estas circunstancias. Pero muchos años después yo puse en la balanza ese tipo de pequeños asuntos que tenían que ver también conmigo, con lo que yo sentía de pues déficits, lagunas emocionales en mí, y me di cuenta de que una de las cosas más importantes en la vida es hacer un trabajo para entender a tus padres, o sea, un trabajo para comprenderlos en su justa dimensión, ¿no? Así como no se puede juzgar a figuras del pasado con el criterio de hoy, tampoco podemos juzgar a los padres exclusivamente por cómo se comportaron, si nos dieron una bicicleta, si nos prestaron dinero, si nos regañaron injustamente, si sospecharon de nosotros. Me parece que puede ser mezquino valorar exclusivamente a partir de qué tanto me dio mi padre. Yo creo que lo más importante en un acto de amor es el entendimiento, y ese entendimiento incluye soportar los defectos siempre y cuando no sean destructivos, ¿no? Siempre y cuando sean defectos como los de todo ser humano que pueden ser llevaderos. Entonces, a mí me parecía importante mencionar heridas. Las hay cosas un poco arbitrarias que hizo mi padre, están mencionadas en el libro. Por ejemplo, él hereda un dinero que era bastante considerable de su madre y decide regalarlo. Nos consulta a mi hermana y a mí cuando somos niños y decimos, qué maravilla, hay que regalar dinero. Claro, se nos antojaba aventar billetes por la ventana sin saber cuáles eran las consecuencias de eso. Entonces el patrimonio de varias generaciones, él lo dilapidó porque le daba vergüenza tener dinero y porque sentía que las propiedades calcinaban el alma de las personas, ¿no? A mí nunca me quiso prestar dinero para nada, o sea, cuando yo quise
dar el enganche para una propiedad, me lo negó, ¿no? Y entonces, bueno, esperé hasta los 40 años para poder reunir el dinero y poder dar ese enganche. Entonces, esa situación es una situación que no necesariamente es ejemplar, que no necesariamente es positiva, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Pero a mí, yo no quería escribir desde el momento en que eso sentía yo que me lastimaba. Yo creo que era muy importante para mí escribir, mencionar que hay heridas, pero escribir con las heridas cicatrizadas. Eso me parecía muy importante. Está muy de moda ahora hacer denuncias muy cruentas, ¿no? De situaciones terribles, ¿no? Hay este escritor noruego, Knausgård, que habla de su padre, que era un hombre cruel, terrible, espantoso, y pues cuenta las historias más horrendas del padre, ¿no? Y está en su legítimo derecho porque tuvo un padre espeluznante, ¿no? La más reciente premio Nobel, Annie Ernaux, habla exclusivamente de sus problemas, sus defectos, los abusos que ha sufrido. Cada libro es un abuso diferente, ¿no? Y también está en todo su derecho de hacer eso, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de escritura que a mí me parece que escribe de elementos que pueden doler, pero que logran trascender ese dolor. Y yo nunca podré olvidar ejemplos muy superiores a mí, por supuesto, ¿no? Pero que para eso están los ejemplos, para que trates de no emularlos, porque probablemente es imposible, pero que para que operes en esa dirección, ¿no? Son como picos de montaña a los que tratas de llegar y aunque no llegues a ellos, gracias a ellos subes un poco más alto de lo que tú habrías podido subir por tu cuenta. Pienso, por ejemplo, en las memorias de Dostoyevsky en Siberia. Él estuvo 4 años en Siberia, esos 4 años sin que le quitaran un solo minuto los grilletes en los pies, con temperaturas en invierno de -40, -50 grados bajo cero, condenado a trabajos forzados. Difícilmente la condición humana puede someter a alguien a tales esfuerzos. Él además estaba ahí de manera injusta, porque lo acusaron de estar en una conspiración contra el zar en la que no participó. Le hicieron un simulacro de fusilamiento y su recompensa por no matarlo fue enviarlo a Siberia. Entonces, imagínense ustedes el rencor, el dolor, el sufrimiento de esta persona, que además era epiléptico, sin ningún medicamento, sin ninguna atención, en ese sitio, rodeado de gente que sí merecía el cadalso, que sí merecía el presidio, que eran asesinos, ladrones, etcétera, estafadores. ¿Qué hizo Dostoyevsky? Su libro Memorias de la Casa Muerta nos presenta todos estos horrores que acabo yo de señalar. Ahí están los datos terribles, nos los presenta. Y al mismo tiempo, en ese sitio, él encuentra la dignidad humana, la amistad, la solidaridad, el amor por la naturaleza, la sacralidad del mundo, el poderío espiritual que rompe cualquier encierro. En esas circunstancias tan oprobiosas, libera su alma y el libro está lleno de fraternidad, de ternura y de amor. A mí me parece que esa es la mejor lección que puede dar un escritor. Él era cristiano de manera heterodoxa. Era un cristiano peculiar como fue Cristo. Es decir, alguien sin una iglesia dogmática. Y él entendió que la tierra prometida no está lejos. La tierra prometida es el sitio que te consta, el lugar donde estás, aunque sea el más infame de la tierra. Ahí, en ese sitio, tú puedes hacer una diferencia. En Siberia se volvió humano. Ese horror fue su tierra prometida, supo querer ese espacio y de ahí salió para convertirse en uno de los mayores escritores. Por supuesto, él era Dostoyevsky. Lo logró en condiciones extremas. Creo que los que no hemos pasado por temperaturas de -40 grados en el presidio y con grilletes en los pies, pues podemos soportar los dolores que tenemos
y encontrar la manera de, a pesar de esos dolores, hallar cosas que los trasciendan, ¿no? Esto fue para mí, yo creo que un aliciente de escritura, y yo creo que eso fue lo más difícil. O sea, lo más difícil fue renunciar a mis propios defectos, porque los defectos nos acompañan siempre. Y entre los defectos de las personas están, pues, el deseo de una pequeña venganza, el deseo de decir, esta persona se portó mal conmigo y ahora lo acuso ante el mundo, ¿no? Entonces, el decir, yo acepto que él haya actuado así, no importa tanto. Hay cosas mucho más esenciales que lo que yo quería recibir. Lo que yo quería recibir es mucho menos importante que lo que el lector debe recibir a propósito de mi padre. Entonces, renunciar a esas mezquindades, vanidades, todo, pues es difícil porque los defectos son resistentes, ¿no? Entonces, pues es un proceso de autoanálisis. Escribir realmente es un proceso de autoanálisis y también es un proceso de sanación si logras ejercerlo bien. Wow, muchísimas gracias. Heidi, adelante. Wow, yo estoy maravillada, qué gozada de plática. Maestro Villoro, yo soy fan de usted desde el libro Salvaje, que se los leía a mis hijos primero, pero no sabían leer, y luego lo leían ellos. Ha sido un favorito en esta casa de toda la vida. Yo lo he leído muchas veces, lo he escuchado muchas veces, y siempre al leerlo o al escucharlo aprendo. Me hace reflexionar, además de la información que nos da. Por ejemplo, en este libro, le quiero comentar algo rapidísimo. Yo lo escuché en pandemia con las pláticas que dio sobre García Márquez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad, todavía las tengo yo ahí guardadas y de repente las vuelvo a escuchar porque son una gozada. Y además, todos guardados en pandemia, y escuchar eso a usted para mí fue maravilloso. Bueno, eso al margen. Ay, es que estoy muy emocionada de escucharlo, la verdad, maestro. A mí me encanta cuando habla por ejemplo, del fútbol y las reflexiones que hace sobre el fútbol, hasta en este libro, me hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando dice usted que, a fin de cuentas, el país donde... Ay, no, me equivoqué. Pero bueno, mi pregunta es, a mí me gustó mucho la portada. Yo veo aquí a usted y veo a su padre, ¿no? Y veo aquí un jardín. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿esta portada qué? Y cuando llegué a la página 44, me parece, usted habla ahí de que con la llegada de la vejez su padre mostró fisuras. Entonces comprobamos que en efecto el jardín estaba ahí, hablando del jardín de su padre, ¿no? Entonces, para mí, eso fue la portada. No sé si estoy bien, si usted pensó en eso al escoger esta portada y si nos puede platicar de la portada, que es preciosa. Sí, muchas gracias. Bueno, la portada es obra de una diseñadora mexicana, Amanda Mijangos. Yo no la conocía hasta hace como año y medio, cuando publicamos en el Colegio Nacional un libro póstumo de mi padre que se llama La Identidad Múltiple. Yo encontré entre los cajones de mi padre suficientes textos para armar un libro. Como digo, en La Figura del Mundo, él era bastante descuidado con sus papeles, no reeditaba los libros, ni buscaba la mejor editorial, ni nada por el estilo. La verdad, se descuidó un poco en eso, porque es un trabajo latoso y es un trabajo muy práctico y hay que estar molestando a los editores o cambiando de editores. Y hay gente que no funciona en la industria y entonces hay que buscar otra opción. En fin, todas esas cosas del mundo real lo desesperaban y no quiso asumirlas. De hecho, yo creo que ahorita está mucho más organizada su bibliografía de lo que estuvo cuando él vivía. Entonces, publicamos este libro en el Colegio Nacional y el director de publicaciones del Colegio Nacional, Alejandro Cruz,
me recomendó una diseñadora, me dijo, mira, es una diseñadora joven que entiende simbólicamente todo y te puede crear una portada que realmente sea como un pequeño código del libro, así como que te haga como que descifre el libro. Le dije, pues a ver qué tal. Y hizo una portada extraordinaria, me encantó. Extraordinaria. Bueno, esa es la otra, la de la identidad múltiple, ¿no? Entonces, cuando yo terminé La figura del mundo, me pareció lógico pedirle la portada a la misma diseñadora. Hablé con la editorial Random House, que suele tener muy malas portadas, y le dije, me gustaría que fuera una portada de Amanda Mijangos. Afortunadamente ellos son muy receptivos, tienen malas portadas, pero reciben, aceptan sugerencias, ¿no? Entonces, Ok. Amanda hizo la portada, yo no intervine para nada. Eso es lo que ella entendió del libro. Esa es su visión del libro. Ahora, entendió tanto y tan bien que yo digo, bueno, la portada es tan buena que ya casi no hay que leer el libro, porque ahí está todo. Ahí está todo. O sea, no es, muchas veces decimos, una persona está bajo la sombra, ¿verdad? De su padre, de su madre, del hermano mayor, ¿no? La sombra opresiva. Aquí no, aquí es una figura distante, un tanto oscura, y está la sombra, pero el ejercicio del niño es colorear la sombra, convertirla en un jardín, que es lo que evidentemente yo trato de hacer en este libro. Entonces, eso es mérito de Amanda Mijangos. No la había visto personalmente hasta el día que tuvimos la presentación, hace apenas un par de semanas. Se presentó el libro en la Casa Universitaria del Libro y la invité yo. Y ahí me saludó y pude agradecerle. Obviamente también agradecí en público porque es un trabajo lindísimo. Pues a mí me gustó muchísimo su libro, muchas gracias por escribirlo, y el final, cuando usted empieza a hablar de su mamá, es como el principio del siguiente libro que ojalá escriba sobre su mamá, porque la verdad es que es muy emotivo ese final, hablando de su mamá. Qué familia, qué bárbaros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Estoy encantada de escucharlo. Le digo, Gracias. yo lo he leído muchas veces, Los culpables, Examen extraordinario, y son tantos que la verdad es que ya he perdido la cuenta, pero pues yo lo seguiré leyendo. Empecé con el libro Salvaje y voy en este. Así es de que, a ver qué más Muchas sigue. gracias. Muchas gracias. Gracias, qué linda. Muchas gracias. Silvia, adelante. Juan, buenas noches, qué gusto escucharte. Realmente creo que este libro, donde la forma en que hablas de tu padre siendo un gran filósofo, una gran persona, solo un gran literato como tú pudo haberlo escrito. O sea, la forma en que lo escribes, en la forma en que lo expresas ahorita con todas las pláticas, qué interesante, la verdad es que me gustó muchísimo. Yo casi ya lo terminaba y de repente decía, ¿y la mamá qué? Iba a ser mi pregunta, pero me lo respondiste al final. Creo que también, como dice Heidi, creo que puede haber cosas bien interesantes de tu madre también, ¿no? Qué interesantes vidas. Mi pregunta es así como muy específica. Cuando habla de la nacionalidad, cuando le dijiste que quería la nacionalidad española, que te dijo que, o sea, como, ¿por qué? Yo he convivido mucho con gente de España, yo tengo la nacionalidad, todo esto, pero me llama la atención una frase porque dice, entendí al fin, él había llegado a un país que repudió en el acto y donde se quedó a causa de la fatalidad. Con el tiempo, interpretó esta nueva patria para quererla con esfuerzo. Me llamó muchísimo la atención porque yo a todos los que conozco, que salieron de España cuando la guerra, todo esto, más que quererla como por necesidad, ha sido por mucho agradecimiento y todo. ¿Qué sentía tu papá? ¿Qué sientes tú también de la nacionalidad? ¿Qué sientes hacia España? Bueno, es que la situación de mi padre era distinta a la de los refugiados, porque él no era un refugiado. Él pertenecía a una España conservadora, ¿no? Su familia en España era una familia conservadora, monárquica, muy católica, ¿no? Su madre era mexicana, y entonces él salió de Barcelona por circunstancias
un poco fortuitas. Su padre murió cuando él era niño, su padre la parte española de la familia, ¿no? Estaba en los albores de la Guerra Civil Española, entonces el país se estaba descomponiendo, había muerto el padre, la mamá era de San Luis Potosí, mi abuela era de San Luis Potosí, como comento en el libro, y entonces ella dijo, yo no puedo estar aquí con mis hijos. Tomó una decisión que hoy en día suena un poco cruel, ¿no? Pero lo que hizo ella fue mandar a sus hijos a internados de jesuitas, a sus 3 hijos en Bélgica, que eran muy buenas escuelas, pero pues donde ya no los vio ella, y ella se regresó a México. Entonces mi padre creció en Bélgica. Para mi padre el mundo que le interesaba era Bélgica. Él, lo comento en el libro, tuvo un derrame cerebral ya en una edad muy avanzada, y cuando recuperó el habla, empezó a hablar en francés, porque el francés para él era como el español, él se había educado en esa lengua, ¿no? Pero tuvo la mala suerte de que la Segunda Guerra Mundial amenazó su internado en Bélgica. Entonces él llega a México por la Segunda Guerra Mundial, no pertenece a quienes han encontrado México como un país de ilusión. O sea, él llegó aquí porque no le quedaba más remedio, porque su madre era mexicana. Llega aquí y él, que no contaba anécdotas, contó una muchas veces, que fue el ir a la hacienda de Cerro Prieto, que era una hacienda de mezcal. Originalmente era de mezcal y después con el reparto agrario ya quedó totalmente inservible como hacienda. Pero él fue a Cerro Prieto y entonces ahí vio a los peones de labranza que se formaron para besarle la mano. Entonces él ahí se dio cuenta de que había llegado a un país profundamente desigual, pero que además él pertenecía al rango de los dueños de ese país, que sometían a ancianos de 70 años con el rostro curtido por el sol, que habían labrado la tierra toda su vida, a besarle la mano al patroncito. Y entonces se horrorizó, se avergonzó, y ahí está el origen de este deseo de él de despojarse de todo, de no tener propiedades, y de tratar de buscar otras cosas, otros lugares más igualitarios. Entonces, el México al que él llegó no era el México de los refugiados de la guerra civil, el México de acogida para quienes habían perdido una guerra. Él no había perdido ninguna guerra. Él venía aquí como miembro de la alta burguesía mexicana, que le pareció horrorosa. Entonces, eso fue lo que a él le pareció difícil de entender. Y obviamente encontró muy rápido aquí en México otra España. Por eso, bueno, no solo por eso, sino encontró su primera novia, que yo la llegué a conocer antes de terminar el libro, y hablo de ella en el libro, que era nada más y nada menos que la hija menor del general Miaja, el defensor de Madrid para la República, y que obviamente el general odió a mi papá, porque mi papá pertenecía a ese mundo de terratenientes burgueses que el general odiaba. Entonces, México le costó más trabajo que a otros, porque México era ya de su vida, era parte de su vida, era parte de su familia, y esa familia le pareció horrenda. Entonces, fue un ejercicio esforzado, pero hay muchas cosas que cuestan esfuerzo. A veces cuesta esfuerzo enamorarse de una persona, y lo logramos, ¿no? Es decir, no, las cosas no son gratis, ¿no? Todo lo que vale la pena cuesta cierto esfuerzo, y a él le costó mucho trabajo ser mexicano. Yo no lo había entendido. Yo pensaba más o menos como, por la pregunta que hiciste, pensaba exactamente como tú. O sea, solo cuando yo le pedí su acta de nacimiento, él se puso a la defensiva. Y entonces ahí fue cuando él me dijo, tú no sabes lo que a mí me ha costado. Y naturalmente no me dio el acta de nacimiento. Yo tengo la nacionalidad española, pero como tantas cosas en la vida, la tuve que conseguir por mi cuenta. Me tuve que ir a vivir a España sin la nacionalidad, y tuve que hacer todos los trámites de quien regresa después de mucho tiempo, etcétera, todas esas cosas. Entonces, es una situación diferente, ¿verdad?, de la que tuvieron los exiliados. Yo tengo muchísimos amigos de exiliados, hice la preparatoria en el Colegio Madrid, que es de exiliados, ¿no? Y sí, la gratitud hacia México ha sido extraordinaria. En el libro me parece que por ahí digo algo que creo que es muy importante, porque es una gratitud tan enorme que uno de los nietos del exilio, Ricardo Cayuela Gali,
dice que él es nieto del último presidente de la Generalitat de Cataluña antes de la Guerra Civil, Luis Companys. Él dice ahí, ser refugiado español en México no es una forma de ser español, sino es una forma de ser mexicano. O sea, duró tanto el exilio, 40 años, que esos extranjeros se volvieron mexicanos. Y cuando regresaron a España, en España se sabe muy poco del exilio y hasta la fecha, ahora que regresa la derecha española con enorme fuerza, yo estuve en el Congreso de Cádiz, perdón que me alargue tanto, pero bueno, ya que estamos aquí, estuve en el Congreso de la Lengua en Cádiz hace muy poco y un escritor muy progresista, muy de izquierdas, director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, hizo un discurso que a mí me pareció muy hermoso y en ese discurso habló mucho de Rafael Alberti. ¿Por qué? Porque Rafael Alberti era de Cádiz, entonces le pareció muy oportuno, estamos en Cádiz, hablo de él. Por otra parte, el Congreso originalmente se iba a hacer en Perú, en Arequipa, pero por problemas políticos en Perú se desplazó a España. Entonces él quería decir, bueno, estamos aquí por un accidente, pero no hay que olvidarnos de América. Y la literatura del exilio une las dos orillas del mar. Entonces dijo eso, habló de eso. Y entonces una persona que yo aprecio mucho, bueno, no una, 3 personas porque estaban reunidas, que aprecio mucho, que pertenecen al mundo de la Academia de la Lengua en España, gente muy importante, me dijeron que estaban horrorizados de que Luis García Montero se hubiera atrevido en su discurso a mencionar 3 veces la palabra exilio, que eso era un abuso y que eso era pensar que los refugiados españoles eran demasiado importantes. O sea, eso en la España de hoy, en la España de la Academia de la Lengua, en la España de la gente ilustrada, y que bueno, el próximo gobierno seguramente será del PP y de Vox por algo, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando, ¿no? Y siguen las dos Españas en pugna, ¿no? Y eso no se acaba de entender. Entonces, mi padre, pues, aprendió de manera dura que tenía otra nacionalidad y cuando lo aprendió dijo, se acabó, esta es la mía, soy mexicano, no tengo otra y no quiero que nadie más sea otra cosa que mexicano. Pero claro, sus hijos tenemos otra idea de la nacionalidad y yo soy fundamentalmente mexicano, pero me encanta poder tener otra nacionalidad, ¿no? Qué interesante, muchas gracias. Y yo también conocí a Teresa Miaja. Ay, mira, qué maravilla. Era muy amiga de mi mamá. Ay, qué maravilla. Sí, gracias. Y como Heidi también, esperaré el siguiente libro. Gracias. Mónica, vas. Hola, es un placer haber leído tu libro y ahora escucharte. Ha sido un placer, qué suerte tengo de haber entrado a este Zoom y oír todo lo que tienes que decir del libro. Ya de por sí me parecía increíble que hayas podido ponerte en un lado y ver a tu papá de una forma objetiva, sin desbordarte de ese sentimiento que uno tiene hacia su padre, ¿no? Y aunque sí te desbordas, pues la verdad lo ves desde siempre un punto de vista muy objetivo y hiciste un gran logro. O sea, tu libro es muy ameno, muy entretenido, nos llevas por el camino de toda una época y la verdad me encantó y ahora me gusta más haberte oído porque le das un extra libro y me dejas, o sea, completa esperando el que sigue, yo también. Muchísimas felicidades, fue un gran logro tuyo y francamente admiro tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, qué linda, muchas gracias. Juan, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía quedan 3 o 4 compañeros por preguntar. Con gusto, sí, con gusto. Ok, muy bien. Lourdes, adelante. Buenas noches. Pues la verdad es que ya casi han preguntado todo y Juan Villoro ha dicho casi todo, pero yo quiero decir que es un verdadero privilegio estar platicando con una persona que sabe tanto, que ha vivido tanto y cuyos padres de veras dejaron un legado impresionante. Me enorgullece y me siento muy bien de estar escuchando a una persona que ha sido
parte de la historia, que vivió con tantos personajes que han marcado la vida en nuestro país, que verdaderamente me emociona. Y yo quiero decir también que me encantó cómo escribes. Tienes un manejo de lenguaje como pocos escritores, un lenguaje de muy buen nivel. Felicidades, me encantó cómo escribes. De verdad es que vale muchísimo la pena leerte. Y bueno, yo quiero, no sé si están bien mis preguntas, a lo mejor no, pero yo me quedé pensando al conocer la vida de tu padre como una persona adinerada, pero con completa, sé cómo nacieron sus ideas de izquierda, porque lo acabas de decir tú, lo que cuentas en tu libro, de que pues le impresionó cómo un grupo de gente que trabajaba en el campo lo veía como alguien tan elevado, y a eso le pudo mucho, habla de sus buenos sentimientos. No entendía yo cómo una persona con un buen capital puede tener ideas de izquierda. Ahí se conjuga algo que para mí no existe, ¿no? O no existía, porque normalmente una persona que tiene un capital, que tiene un privilegio económico, pues no es de izquierda. Sin embargo, en tu padre eso se dio. ¿Cómo se explica? Bueno, la explicación está en lo que a él lo movió, pero sí es posible tener esto, pero finalmente nunca dejó de tener dinero, ¿verdad? Porque dices que al final en el cajón tenía fajos de billetes, pero su congruencia está en que él regalaba, él donaba, él no se quedaba con ese tesoro. Pero ¿cómo puede ser una persona que tiene ese nivel de vida tener ideas de izquierda? Me impresiona de verdad. Pues mira, es una pregunta muy interesante porque obviamente quien puede ser rico, de pronto, ¿por qué optar por una alternativa diferente, ¿no? Mi padre siempre se reservó un dinero para él, a veces incluso pues quizá con cierto egoísmo porque nos negaba apoyo, pero pues él tenía sus guardaditos siempre y digamos nunca le faltó nada, pero vivió sin lujos, o sea, jamás tuvo un coche imponente, como yo digo ahí, además era muy austero, si tú le elogiabas una corbata, no la volvía a usar, no quería destacar prácticamente en nada que fuera ostentoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, era realmente una persona muy puritana, ¿no? Pero también Eberto Castillo, el líder del Partido Mexicano de los Trabajadores, uno de los que después se volvió del PAN. No. Él siempre estuvo, él estuvo siempre en ese partido. El partido se disolvió para crear el Partido Socialista Unificado de México, que luego también se disolvió para crear el PRD. Entonces, él militó siempre en la izquierda, pero él patentó un sistema de estructuras que se utiliza en Estados Unidos, que se utiliza en México, por ejemplo, con el que está construido el World Trade Center en la Ciudad de México. Este sistema de estructura se llama tridilosa, ¿no? Si él se hubiera dedicado exclusivamente a eso, hubiera sido un millonario impresionante, pero él prefirió luchar por la justicia social. O sea, hay gente que tiene privilegios, pero que se puede conmover por las carencias de los demás, que se puede conmover por lo que a otros les hace falta. Entonces hay muchos casos de gente que ha tenido, que ha tenido bienestar y que ha donado sus bienes a los pobres. Hay grandes filántropos, y no solo de gente de izquierda, o sea, el cristianismo está lleno de ejemplos de gente rica que prefirió ser pobre, ¿no? Y entonces, o si no prefirió ser pobre, por lo menos prefirió ayudar a los necesitados, ayudar a los que no tenían algo, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es muy notable. No todo mundo lo hace, pero yo creo que devolverle algo a los demás, hacer cosas útiles por ellos, ojalá hubiera esto en mucha gente. Hay gente que, por ejemplo, no deja de ser multimillonaria, pero hace cosas muy útiles. En Estados Unidos, los principales museos, por ejemplo, el Guggenheim, las principales salas de conciertos, por ejemplo, el Carnegie Hall,
espacios culturales como el Lincoln Center, todos esos han sido subsidiados por filántropos, ¿no? Si tú ganas dinero, tienes que devolver algo, ¿no? Y Bill Gates tiene yo vi un edificio en la ciudad de Seattle de unos 7 pisos de altura, enorme. Ese edificio está dedicado exclusivamente, son las oficinas gigantescas de filantropía de Bill Gates. O sea, ese edificio está dedicado exclusivamente a dar dinero y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, esto no siempre es así, no siempre otros retribuyen, ¿no? Pero pues mi padre tenía esa conciencia y yo creo que hay que celebrarlo, ¿no? Yo creo que Definitivamente. Algunos dicen con mucho cinismo, lo único bueno de la lucha de clases es que la vamos ganando, ¿no? Claro que si tienes el privilegio, pues lo puedes decir y te olvidas de los demás, pero yo creo que hay que pensar en el que no tiene, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Sí, hay entre las muchas cosas que yo subrayé, hay algo que me parece que es muy importante, donde dice, explicó que la sociedad es el conjunto de normas que permiten la vida en común. Cada individuo desarrolla su vida en el marco de esas reglas, con mayor o menor fortuna. En cambio, la comunidad depende de valores compartidos que afectan del mismo modo al colectivo entero. Me parece muy interesante, creo que lo que nos hace falta es más comunidad, ¿no? Efectivamente, eso lo podemos ver, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Hay sistemas de estudio en donde se fomenta la meritocracia, ¿no? Que destaquen los que estudian más, que destaquen los que saben. Los de 10. Se fomenta la competitividad. Entonces, ¿qué sucede al final del año escolar? Al final del año escolar hay algunos alumnos que sacan excelencias, que tienen grandes calificaciones, que destacan. Hay otros ahí en medio que más o menos la libran, ¿no? Y luego están los reprobados. Y cada quien se queda con su suerte, ¿no? Y así ese es un ejemplo de la sociedad. En la sociedad así pasa, ¿no? Ante las mismas reglas, cada quien en lo individual aprovecha esas reglas para destacar o fracasar, ¿no? En cambio, la comunidad tiene otros valores. Si uno de los alumnos, por ejemplo, en una pedagogía que toma en cuenta un salón de clases como comunidad, si 3 alumnos se están rezagando, eso no es un problema de esos 3 alumnos, ese es un problema de todo el salón. De todos. Todo el salón tiene que hacer algo para que estos 3 alumnos se recuperen, ¿sí? O sea, no se trata, ellos se quedan, no se van a quedar atrás, ellos van a salir adelante, no igual que todos, pero digamos, la diferencia entre el que sea mejor y el que sea peor va a ser más pequeña. Se va a ¿no? reducir. Exacto, y todo eso es para todos, y ese es el sentido de la comunidad. O sea, cuando un amigo te dice, me mudo de casa, ¿no? Y tú dices, oye, te echo una mano, te ayudo en la mudanza, ¿no? Y se te luxa la espalda porque cargaste el sofá, ¿no? Pues hiciste comunidad, ¿no? A riesgo de que se te luxara la espalda, pero el tema de tu amigo y el desafío que tenía se volvió tu tema, ¿no? Y eso es muy importante. Si pensamos colectivamente, yo creo que el mundo sería mucho mejor. Excelente, me encantó. Y bueno, habría más preguntas, pero creo que el tiempo se agota y todavía faltan algunos. Excelente, ojalá tuviéramos otra plática contigo. Muchas gracias. Dulce, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Juan. Qué privilegio, de verdad, esta plática, estar en esta plática y conocer pues esta obra. Me encanta la parte donde esa forma en donde usted lleva esta maestría, en donde recupera la esencia de un padre que de alguna manera, de alguna forma intangible, pero estuvo presente en esa vida familiar. Ya la primera pregunta creo que ya que yo tenía, creo que ya fue contestada. Cómo se decide escribir la biografía crónica sobre su padre, creo que ya abordó acerca de ello. Pero hay otra pregunta también que me gustaría, si me la pudiera responder. ¿En dónde nace esa conexión o esa pasión por el fútbol? Bueno, hay un capítulo que se llama Filósofos en los Estadios, ¿no? Y nuevamente, como yo decía, yo traté en el libro de conectar como ciertas circunstancias públicas y la historia de la época, todo con asuntos personales y privados, ¿no? Y entonces ahí yo cuento
cuando mis padres se divorciaron, mi padre pues tenía que encontrar una actividad para entretenerme los domingos, que era el día en que estaba conmigo, y entonces cuando descubrió que el fútbol me apasionaba, pues dijo, ya la hice, voy a llevar a mi hijo a los estadios cada domingo, y entonces el sitio donde más veces vi a mi padre fue un estadio de fútbol, lo cual hizo que pues me encantara el juego y que asociara yo todo esto con su compañía. Y como digo en el libro, cuando yo pude ir por mi cuenta al fútbol, sucedió algo curioso. Él dejó de ir. Yo pensaba que él iba al juego porque era un gran fanático que no se quería perder un partido. Y como él no era una persona que expandiera sus emociones, nunca me habló mucho de sus verdaderas intenciones en el estadio. Entonces yo pensaba que él era un fanático, pero cuando dejó de ir porque yo ya podía ir por mi cuenta, entendí que no iba al juego por ser fanático, sino por ser padre, lo cual me parece mucho más conmovedor, y yo creo que ese fue el nacimiento, desde luego, de mi pasión por el fútbol, y también una manera de reconocer que mi padre, sin decirlo mucho, me brindó un afecto imprescindible en las gradas de los estadios. Ok, muchas gracias y pues bueno, qué bonito vínculo, ¿no? Precisamente esa parte de estar en un lugar para ser padre, ¿no? Para ser madre en alguna circunstancia y ese acercamiento con el hijo. Gracias por esta charla. Gracias. Y pues bueno, esperamos el siguiente libro. Gracias. Amanda. Hola, buenas noches. Oí mi nombre y dije, yo hice eso. No, no es cierto. Perdón por la tardanza. Tu libro me encantó, me fascinó esa conexión con tu papá, esa capacidad de sustraer todo lo malo y entonces nada más enfocarte en lo bueno. Se me hizo no solo un libro fascinante, sino un libro con muchísima enseñanza. A mí me ayudaste mucho, me encantó cómo escribes, nunca te había leído, te había oído, no leído, y no vuelvas a decir anciana de 70 años, por piedad, así, eso sí, no se vale. Y tengo 70 años, bueno, casi, pero no se vale. Y me encantó, me uno a las felicitaciones y mil gracias. Mil gracias, un deleite estarte escuchando. Gracias. Gracias. Yayis. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Juan. De verdad que un placer tenerte en esta charla, escucharte. Yo también pues, tenía varias preguntas, pero pues ya no fue necesario preguntarlas porque has venido a contestarla en el transcurso de la plática. Pero sí quiero felicitarte porque verdaderamente estás uniendo generaciones. Estás dándonos mucho conocimiento reflejado desde tu niñez, y me llama mucho la atención que hayas tenido la valentía para poder tocar un tema que probablemente en algunos momentos fueron temas de dolor, ¿no? Temas de que fueron complicados en una relación padre-hijo, que probablemente en el paso del tiempo se van entendiendo conforme vamos madurando. Y probablemente cuando somos niños lo único que queremos es atención y vamos creciendo y probablemente vamos en esa madurez entendiendo las circunstancias con las cuales nuestros padres nos tratan, porque después, antes de ser padres, pues son seres humanos que sienten, que piensan, que se equivocan, y pues conforme vamos acercándonos a esa edad madura, pues también vamos formando alianzas y esos vínculos que nos genera un mayor amor por ellos. Entonces, así me vi identificada contigo, un poco con mis padres también, y bueno, pues lejos de ello, pues todo el conocimiento que nos aportaste. Muchas gracias por esta gran lectura. No, hombre, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos. Víctor, yo creo que ya vamos redondeando, si te parece. Sí. Una despedida. Yo quisiera agradecerles, bueno, primero a mi amigo Víctor, la oportunidad de estar con ustedes, a todos ustedes por haber leído
el libro por la retroalimentación. Uno escribe en total soledad, sin saber lo que va a suceder al otro lado de la página. Entonces, pues es muy grato poder entrar en contacto con ustedes. El libro, cuando está cerrado, está muerto, solo revive cuando alguien lo lee. Entonces, pues les agradezco mucho a todos y a todas por haberle dado vida a mi libro. Y pues ya Víctor ya lo está sosteniendo. Entonces, pues yo les agradezco de todo corazón. Aquí vamos a tomar una foto para tener la foto del recuerdo. Y una segunda por los que cerraron los ojos. Listo, Juan, muchísimas gracias. Gracias. Que vamos a buscar próximamente para ver si concretamos el desayuno. Y el día 26, ahí en la presentación, algunos de nosotros, ahí te vemos. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Linda noche. Pues muchas gracias a todos. Gracias, la grabación. Bye.